Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, 14, 28 minutos, 26 grados de temperatura tenemos, mientras ustedes van pasando por nuestro canal de El Destape y van dejando un like y un comentario como corresponde, así esta historia del algoritmo se empieza a mover, abrazamos al algoritmo. Vamos a arrancar hablando de algunas de las cosas que nos ha dejado la jornada de ayer. Vamos a tener una mirada sobre lo que pasa con el tema de la reforma laboral, con el tema del presupuesto. Hay mucho para contar, así que hemos hecho una especie de curaduría para tampoco agobiarnos demasiado, porque realmente es un montón lo que sigue pasando, porque evidentemente este espíritu que tenemos nosotros de que se cierre el año, bueno, no está ocurriendo en la vida real, no tanto. Así que si les parece vamos a arrancar hablando de la reforma laboral. Finalmente, en el peronismo se celebró, obviamente, la postergación, que como justamente decía Gera, evidentemente se ha tomado una decisión de, posponerlo, porque hay gente que se dio cuenta que capaz que no estaba bueno hacerlo tan express, digamos, una reforma tan profunda y contundente como se supone que es lo que plantea la reforma laboral. Así que hay no sabemos si es porque alguien tomó conciencia o porque finalmente no daban los números, seguramente es más lo segundo que lo primero, pero se postergó hasta febrero. Este era el primer objetivo que se había trazado el peronismo, así que se celebró ayer, por supuesto, esta decisión. En el bloque popular, ahora se llama Popular, ex Unión por la Patria, celebraron como un gran primer paso este anuncio de la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, hablamos de Patricia Bullrich, de patear esta discusión de la reforma laboral para febrero. Ella incluso mencionaba, ahora la vamos a escuchar, pero digamos como una especie de cronograma que sería, dijo 1 de febrero, pero bueno, 1 de febrero es domingo, 10, claro, sí. Sería el 2 de febrero, bueno, hasta el último día, que sería 27. Ya lo vas a entender. A ver. Sí, seguramente, ya lo vamos a entender todos. De hecho, obligar a una postergación fue el objetivo que se propusieron cuando recibieron también a la conducción de la CGT, que ayer jueves encabezó una movilización de rechazo muy contundente en Plaza de Mayo. Digo rechazo contundente en el sentido no de la cantidad de gente, que evidentemente no era tanta. No nos engañemos. No, por supuesto, nosotros tenemos un pacto de verdad acá Sí, con, claro. con nuestros oyentes. No era tanta, pero sí, digamos, hubo en todo el país algunas movilizaciones muy importantes, pero Igual, básicamente ahí estaban. Gaby, también más allá de todas estas cuestiones, la verdad que no creo ni en lo que dijo Patricia Bullrich de que es para escuchar más gente, no sé qué, ni tampoco que sea un triunfo del peronismo específicamente. Claramente tiene que ver con lo que pasó anteayer. Lo hablamos ayer con Mati, incluso antes que se conozca esta noticia, que decíamos las dudas que generaba esto en el tratamiento tan expreso en el Senado, que las repercusiones que podía traer, y bueno, las trajo. Sí, y las trajo, y me parece que acá hay que poner un asterisco en relación a la soberbia que muchos de los integrantes de este gobierno manejan, que evidentemente muchas veces le juega en contra, pero parece que no aprenden. El día anterior, Patricia Bullrich estaba muy exultante, hablando, diciendo que todo iba a salir muy rápidamente. Habemos dictamen, decía, y esto y lo otro. Sí. Y de la exaltación que tenía el miércoles Patricia Bullrich, pasamos a el jueves. Fíjense cómo cambia no solamente el rictus de su cara, sino también el tono de voz. Patricia Bullrich, hablando de que finalmente se va a prorrogar este debate a febrero. Nosotros hemos escuchado a todos los actores. Qué para abajo está. Qué corito. Y hemos hablado con distintos bloques, inclusive con Juliana y Tulio. Y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones, y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero para tomar en cuenta Totalmente para lo que ha sido el pedido
que han hecho muchos sectores de poder trabajar ¿Cómo me pidieron esta esto? ley? Así que en vez de discutirla el día 26, sí quisiéramos que nos acompañen a discutir el día 26 el presupuesto nacional, que es un Por supuesto que es una institución nacional, el presupuesto. Esperemos que nos acompañen independientemente de lo que vote cada uno, dijo Patricia Bullrich, que ahí realmente se le veía, un poquito más apagada, ¿no? No, abajo, un poquito abajo. Pero- Un poquito abajo estaba. estuvo durante toda la semana dando una nota por día. Sí. En todas las notas dijo que el que quería podía no laburar los viernes. Y en todas las notas dijo que el 26 se iba a tratar y que tenía los números. Incluso en otra que la agarran ahí afuera, medio que dice, no, los votos los tenemos, pero solo que queremos escuchar cosas, ¿no? Sí. Dijo que había recibido, en este mismo recorte que escuchábamos un poquitito más largo, que habían recibido muchas consultas por mail, entonces qué bueno que habían tomado la decisión de postergarlo un poco. Bueno, pero por eso yo digo que evidentemente en algún momento van a tener que aprender que hay situaciones en las que tienen que bajar un poquitito el nivel de soberbia. Bueno, hoy Patricia Bullrich justificó la postergación del tratamiento de la ley de reforma laboral. Ella dijo, no todos los senadores llegaron a leerla, esa fue la justificación. Dijo también, hay que analizar cada cosa, no nos dio tiempo. Vamos a escucharla. Nosotros, es una ley que... Cerramos un poquito, C5. Sí. Es una ley que tiene 198 artículos. No todos los senadores llegaron a leerla. Hay que hacer un dictamen, hay que analizar cada cosa y no nos dio el tiempo, así que decidimos pasarla al 10 de febrero por acuerdo de todos. Me parece que es un sistema democrático y abierto para poder tratar bien una ley tan importante. ¿Es un fracaso para el gobierno posponerlo? ¿Cómo va a ser un fracaso? ¿Abrir la democracia y el diálogo le parece un fracaso? Por favor, ¿cómo va a ser un fracaso? No, se puede leer como un fracaso. Abrir la democracia al diálogo. Pero lo querían sacar en 10 minutos, abrir la democracia al diálogo. Bueno. Por otra parte, algunos de los protagonistas que estuvieron ayer en la plaza, como por ejemplo Jorge Sola, secretario general de la CGT, dijo que la organización sindical, que es la Confederación General del Trabajo, quiere ser parte del armado, de la reforma, y dijo también que no es necesario que se le quite financiamiento ni a la salud ni a los jubilados. Nosotros le hemos sido claro, inclusive a la presidenta de la comisión, que es la senadora Bullrich, que nosotros queríamos hacernos escuchar. No nos escucharon, bueno, estaba lo de la plaza, el trámite de las comisiones son siempre trámites, se le da 10, 15 minutos a cada uno, pero nosotros queremos ser parte del armado de esto. Tienen la oportunidad de ir un poco más lento, pero quizás más seguro. Háblenlo con toda la gente que tiene que participar y quizás salga la mejor ley posible. Vuelvo a insistir con esto. Esta CGT nunca se opone a la modernización en términos de creación de puestos de trabajo con inversión genuina. Para eso no es necesario destruir puestos de trabajo ni quitar inclusive financiamiento económico a un sector muy importante como por ejemplo el sector de la salud y el sector de los jubilados. Bueno, hablando de reforma laboral, hablando de laburo, hablando de trabajo, se conoció ayer la publicación del INDEC con el dato de desocupación y que el gobierno festejó muchísimo. Claro que cuando uno hace zoom, ahora lo vamos a ver obviamente, te das cuenta que, bueno, o no sé si nos tratan por estúpidos o la verdad que yo ya no sé qué pensar. Pero bueno, el índice de desocupación efectivamente fue de 6,6% en el tercer trimestre del año. Esto implica una baja de 1 punto del segundo trimestre de este año, donde promediaba 7,6%. También representa un descenso del 0,3 0,3 puntos porcentuales respecto del 6,9 registrado en el mismo periodo del 2024. Vamos a ver cómo lo festejaba el gobierno. Este es un tuit de Javier Lanari que posteaba lo siguiente. Decían que había cierre masivo de empresas, que había éxodo de multinacionales,
sindicales hablaban de industricidio y que todos los días se despedían trabajadores. Sin embargo, dice Lanari, el desempleo cayó del 6,6% al 6,3% en el mismo momento que decían todo esto. Es el posteo de Lanari. Bueno, efectivamente, cuando uno incluso leía el segundo renglón del informe del INDEC, ahí finalmente se apreciaba que la historia no era así como te la cuenta el gobierno o como te la quería contar o vender Lanari. Los que saben, obviamente, y cuando hablamos de los que saben en materia de trabajo, uno de nuestros referentes indudables es Luis Campos, del Observatorio de la CTA Autónoma, que escribió un hilo fantástico que él decía, sería una buena noticia si no mirásemos las razones. Un fuerte crecimiento de la ocupación informal, principalmente por cuenta propia, porque es básicamente eso lo que sucedió. Entonces cuenta Lanari, en el último año del INDEC dio cuenta de un aumento de 238.000 ocupados. Casi, este es el dato, casi el 85% fueron trabajadores informales. Estamos hablando de más de 200.000 personas que pasaron a trabajar en la informalidad. No hace falta ser brillante para darse cuenta que el desempleo no sube porque los trabajadores salen a hacer lo que sea al mercado. La informalidad en el tercer trimestre se ubicó en los niveles más altos de los últimos 2 años. Alcanza el 43,3% de los ocupados. O sea, 43,3% son trabajadores informales. En el caso de los asalariados, la proporción baja al 36,7%, también dentro de las más altas de los últimos años. Pero las malas noticias no terminan acá, dice Luis Campos. El empleo por cuenta propia y dentro de esta categoría, quienes no realizan aportes, siguen siendo la categoría ocupacional más dinámica. En el último año pasó del 23,3% al 24,5% del total, el valor más alto de la historia de reciente, o sea, los cuentapropistas. Sí. Último punto que pone Luis Campos y que nos pareció interesante poder repasarlo todo, dice, postdata, desde la sanción de la ley Bases, lo único que creció fue la informalidad y el trabajo por cuenta propia de peor calidad. Justo los problemas que, según los defensores de la primera reforma laboral de este gobierno, se iban a empezar a solucionar. Estoy re sorpresa con una ironía, cierra Luis Campos del Observatorio de la CTA, poniendo blanco sobre negro esos datos de los que se agarra el gobierno para salir a festejar muy engañosamente. Una vez más, nadie evidentemente se sorprende por esto. Vamos a dejar de lado el tema del trabajo por ahora y de la reforma laboral para ocuparnos de el otro tema que, bueno, está en boga en este momento porque justamente en el Senado se está tratando el presupuesto 2026. Hay dictamen, ahí Patricia Bullrich nuevamente diciendo habemos, porque están como locos con la palabra habemos. Sí, no sé bueno, para sumarse, porque todos tienen que comunicar de la misma forma absolutamente inteligente y certera bien con la que comunica el presidente Milei, entonces todos usan más o menos las mismas palabras que él. Escribe un posteo Patricia Bullrich sobre otro de Ezequiel Atauche que justamente decía habemos dictamen de presupuesto. El Senado tiene dictamen de presupuesto y sesionará la próxima semana. Dice, buen trabajo, le dice a Ezequiel, lo felicita, bueno, bárbaro, todo el bloque. Bueno, hoy entre los expositores estuvo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, porque Toto Caputo no te va ni que le digas que le vas a pagar toda la deuda que tiene con el Fondo Monetario al Congreso. No pisa el Congreso Luis Toto Caputo. Así que lo mandó a Carlos Guberman, que es el secretario de Hacienda, hizo la presentación técnica del proyecto y justificó eliminar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, que es de lo que estuvimos hablando casi exclusivamente en el día de ayer, porque dijo Guberman, esto es fantástico, en los últimos 20 años nunca se cumplieron porque la situación no se dio. Entonces hay que sacarlo. Listo. Esto sí. ¿Es una buena explicación o no?
Claro, No, claro. no se conforman con eso. Sí, no, pero es buena. Es buena. Bueno, Eso, en los últimos 20 años no se cumplió, no se dio, chicos. Bueno, será la próxima. Seguí participando. Desde el oficialismo confían en reunir los consensos necesarios para llevar el proyecto al recinto el próximo 26, es decir, el viernes que viene, la posibilidad de que el presupuesto se trate en el Senado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por supuesto están confiados en que van a tener el número para aprobarlo, a pesar de que el gobierno admitió que la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados no le sirve porque vulnera el déficit cero. Entonces van a buscar conseguir luz verde para debatir el proyecto antes de fin de año, ver qué es lo que se puede hacer en relación a ese capítulo, que era el capítulo 11, que finalmente en diputados terminaron votando en contra. Y que se eliminó no solamente el tema de la derogación de las leyes para discapacidad y universidades, sino también eso involucraba a otras cuestiones como el aumento de la UH, etcétera, etcétera. Bueno, el tema de la coparticipación con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, marcaba las claras en principio, no iba a ajustar en buenos lugares el gobierno, en discapacidad, en AUH y demás, pero era todo el capítulo fiscal que tenía. Entonces el presupuesto pasó a ser uno de los presupuestos con mayor déficit de la historia de la Argentina. ¿En serio? Claro, porque era toda la parte del ahorro se lo sacaron. Entonces, si vos aprobaran el presupuesto como está hoy, tiene un déficit extraordinario. Sí, hace un rato venía para acá, lo escuchaba justamente a Ezequiel Atauche, que trataban de preguntarle, bueno, pero ¿qué van a hacer? O sea, si finalmente se vota este presupuesto con la eliminación del capítulo 11, que era el que mencionábamos, ¿qué va a hacer el gobierno? Decía, no. Y él insistía en que van a tratar de buscarle la vuelta. Lo que había dicho Santilli, por lo menos es lo que había anticipado ayer, que el gobierno va a buscar reponer justamente ese capítulo del presupuesto en el Senado. Habló sobre el enojo del PRO también. Bueno, en este caso el ministro del Interior anticipó que el gobierno nacional va a buscar reponer en el Senado ese capítulo que se eliminó en diputados, que esto propuso Javier Milei. Parece que a instancias del Toto Caputo, a quien muchos le están echando la culpa en este momento, y que incluía las derogaciones de la emergencia en discapacidad, financiamiento universitario, y que la oposición logró rechazar durante el tratamiento y media sanción en diputados. Vamos a escuchar lo que decía Santilli. Fíjate el presupuesto que estamos hablando de equilibrio. Ahora, cuando llegas a ese capítulo, la discusión está en dos leyes. No en el resto, en dos leyes. Discapacidad y universidades. Que tiene que ver con el exceso por arriba de la norma, que en parte el presupuesto acomoda, pero no en su totalidad. Entonces, la discusión es que ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado, porque yo quiero decir algo. Hay muchos gobernadores que entienden ese cambio cultural que el presidente ha planteado. De hecho, han bajado 2.5 de su gasto, han ordenado un equilibrio mayor todavía falta. Hay otros que no. Hay muchos diputados que han comprendido lo que significa tener equilibrio, y eso es innegociable para el presidente. Es innegociable tener un presupuesto que dé crecimiento, que tenga equilibrio fiscal, que genere trabajo, que son los temas que estamos discutiendo en este periodo. Pero eso ya lo tenían acordado entonces con los gobernadores. Hubo gobernadores que traicionaron, fueron panqueques, no cumplieron con lo pactado. Hubo gobernadores que pudieron llegar a pleno y hay otros que no pudieron convencer de ese cambio cultural a muchos de sus, o a algunos de sus diputados. Dicen que hay algunos que están un poco calientes con Santilli. Entregó mucha guita y que finalmente ahí algunos gobernadores un poco se dieron vuelta y dijeron, bueno, esto hasta acá llega mi genuflexión, esto no te lo puedo votar.
Entonces, bueno, parece que le achacan a Santilli que no hizo un buen laburo. No, bueno, 66 mil millones de pesos gastó en ATN en 15 días y los gobernadores le hicieron un robo piraña. Le hicieron y se llevaron un poquito cada uno. Santilli quedó así. Y después se sentaron ahí en diputados y hicieron lo que quisieron. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? Yo no vi la plata. Pasó. Ahora, pensémoslo juntos, porque lo que está diciendo Santilli es extraño en el sentido de que él tiene como la ilusión, la fantasía, o pónganlo como quieran, que ahora en el Senado se va a poder de alguna u otra manera volver a introducir ese capítulo eliminado, con alguna modificación, con alguna manganeta, con algún otro nombre seguramente, porque realmente es... no se me ocurre pensar que hayamos tenido algún antecedente de que en diputados se trate una ley que se le dé media sanción, habiendo quitado una parte, digamos, de ese proyecto de ley y que vaya al Senado y que esa parte que se quitó se vuelva a introducir. La verdad es que, no sé, me parece que no funciona así, no sé cómo se la van a arreglar ahora. Esta mañana charló en en Portate Bien, con Carla Pelliza, Mariano Recalde, el senador, que dijo muy taxativamente de que efectivamente el oficialismo no va a poder meter de nuevo la derogación de estas dos leyes. Vamos a escuchar qué era lo que decía Mariano Recalde cuando Carla le preguntaba justamente esto. No veo, aparte, que tengan los votos y por eso no escuché de parte de nadie del oficialismo que lo fueran a incluir. Veremos si lo hacen de alguna manera oculta, pero en principio todo indica que no. O sea, en principio se discutiría la media sanción tal como vino de la Cámara de Diputados y si consiguen los votos aprobar el presupuesto el viernes que viene, pero sin poder insistir, o por lo menos sin poder insistir con esas dos derogaciones. Exactamente. ¿Por qué no tienen los votos? Si no, lo harían. Bueno, muy contundente Recalde, dice, no hay, y no solamente lo dice Recalde, hay muchos, incluso desde el oficialismo, cuando hablas, digamos, fuera de micrófono o en off, como quieran ponerlo, que dicen en que es muy difícil poder obtener los números para que, digamos, ese capítulo que se votó en contra en diputados se pueda introducir nuevamente en el Senado. Y además está claro que si hay algún tipo de modificación en el Senado, tiene que volver a diputados, por lo que todo se alargaría muchísimo. Después está quien esté... Porque yo pregunto, bueno, ¿qué pasa si no hay ley de presupuestos votada antes de que termine el año fiscal? ¿Esto se puede prorrogar, se puede estirar? O sea, ¿se podría en febrero volver a insistir con la ley de presupuesto? Bueno, hay quienes te dicen, no, listo, ya está, se manejarán sin presupuesto, si no se un ahora... año más, claro, listo. Y hay quienes te dicen, bueno, habría que ver, que sí, que por ahí. Y bueno, así que veremos qué es lo que pasa. Hasta acá lo que sabemos es que hay dictamen de presupuesto en el Senado sin el apartado, sin el capítulo 11, es lo que se acaba de firmar. Dicho sea de paso, hay, digamos, muchas cosas que se van modificando, o sea que ese dictamen puede sufrir alguna, digamos, alguna cuestión ahí de modificación cuando pase el viernes que viene, entonces el viernes 26, a tratarse en el recinto en el Senado. Sí, con algo va a tener que negociar también el gobierno, Sí. si no... No lo tiene tan claro los votos. Evidentemente. Bueno, una pequeña encuesta que mencionamos, una nueva encuesta que es un dato bastante preocupante para Javier Milei, que enciende las alarmas en Casa Rosada. Una nota que la pueden leer ahí en el Destape Web. Según el último relevamiento de la consultora Pulso Research, 4 de cada 10 argentinos responsabiliza al actual gobierno por la situación económica del país. O sea, el 40,5% de las personas culpa al gobierno por esta crisis económica y considera que esos resultados se deben a medidas adoptadas recientemente por el propio presidente de la Nación. Es un dato que en la Casa Rosada están viendo como una señal bastante importante de desgaste en el marco de un escenario además de ajuste y de una crisis económica muy clara, más allá de que después la quieran maquillar y vender de otra manera. Una chapita
cuenta de lo que hablaba esta consultora Pulso en esta encuesta, responsabilidad sobre la situación. Ahí entonces estamos viendo 40,5% es responsabilidad de este gobierno. Y lo que sigue, no sé si lo tienen el siguiente cuadrito, ahí lo tenemos. Evaluación de la gestión nacional. Atención, porque, bueno, sigue subiendo una especie de, podríamos decir, imagen negativa, porque la pregunta es hasta el momento cómo evalúa la gestión del gobierno de Javier Milei. Y lo que vemos ahí entonces es que sigue subiendo la negatividad en cuanto a la apreciación de la gente cuando se le pregunta acerca de cómo ve el fluir, digamos, de las medidas económicas. 48,3% negativa es la respuesta a esta pregunta, cómo evalúa la gestión del gobierno de Milei, y positiva 40,5%. De todas formas, además está decir que la positiva sigue siendo muy alta. Sí. Por ahora, más allá de todo lo que está pasando. Vamos a cambiar de tema. Y ya casi vamos terminando. Vamos a hablar de la privatización de las centrales hidroeléctricas, algo a lo que nosotros le venimos dando muchísima bola porque me parece que es una cuestión nodal, trascendental, de estructura fundamental del país. Porque, bueno, estamos rifando las hidroeléctricas. La venta va a ser por $700 millones. Esto ya se sabe. Entonces, el Ministerio de Economía de la Nación preadjudicó hoy el paquete accionario de 4 centrales hidroeléctricas: la del Comahue, la del Chocón, Cerro Colorado, y la de Piedra del Águila, dando así uno de los últimos pasos burocráticos para la privatización final. Listo. En total, el Estado va a recaudar más de $700 millones con la concesión de las represas patagónicas, que siempre decimos lo mismo. Cuando vemos estos números que parecen realmente un montón de guita y qué sé yo, nos acordamos inmediatamente de la cantidad de plata que se fumó Toto Caputo cuando vendían dólares, incluso cuando puso las retenciones cero al agro. En cuánto tiempo se fueron todos esos dólares que había logrado acumular. Bueno, realmente $700 millones no parece ser mucho. Nada. Es una cifra bastante parecida. Recuerdan que nosotros la semana pasada hablábamos también me acordé de una... de la nucleoeléctrica, y digo que se hablaba más o menos de esa guita también, de entre 700 y 1.000 millones de dólares, lo que todos los especialistas te decían es nada, estamos regalándolas. Eso, me acordé que en la previa al rescate de Scott Bessent en esos días agitados, hubo un día que quedó en la memoria porque eran 678. 678, o sea, casi 700. Sí, es verdad. Bueno, el Ministerio de Economía fijó entonces para el 22 de diciembre el acto de la firma de los contratos de concesión y de transferencia con los preadjudicados en Chipoleti. Esto va a ocurrir en Chipoleti, ahí en la provincia de Río Negro. Lo vamos a ver al ministro de Economía firmando el desguace de el sistema energético argentino, en este caso con las hidroeléctricas. Estos contratos van a entrar en vigencia una vez que se publique la resolución de adjudicación definitiva en el boletín oficial. Última información que empieza a preocupar y mucho: un soldado con licencia psiquiátrica se mató en su casa. Es el tercer caso en una semana que está encendiendo las alarmas en el gobierno. Atención con esta información. Este es un joven efectivo que se disparó con el arma de su papá, que estaba atravesando por una crisis mental. Su pareja lo había denunciado. Es el nombre Facundo Gabriel Lima, un soldado voluntario del ejército argentino que murió ayer por la tarde en la provincia de Mendoza. Este caso representa el tercer episodio de este tipo registrado en el ámbito militar durante la semana, una situación que provocó alerta en el gobierno y la puesta en marcha de un convenio para atender este tipo de situaciones. El ejército argentino comunicó, como lo estamos viendo, la muerte del soldado voluntario Facundo Gabriel Lima, que fue encontrado sin vida en su domicilio particular en Las Heras, en la provincia de Mendoza. Se suma a lo que había ocurrido, sobre todo que tuvo mucha repercusión mediática, la aparición del cuerpo sin vida de uno de los militares que formaba parte
de la seguridad militar de la Quinta de Olivos. Bueno, hasta acá la información nacional. Hemos resumido todo lo que hemos podido, todo lo que viene pasando en la Argentina, pero ahora nos vamos a ocupar de lo que ocurre en el mundo, Ori. Y nos quedamos acá en la región. Lula se ofreció como mediador entre Venezuela y Estados Unidos. Les propongo que lo escuchemos al presidente de Brasil. Eu estou pensando, antes de chegar o Natal, eu possivelmente tenho que conversar com o presidente Trump outra vez, sabe, para saber Estoy pensando que antes de Navidad, dijo ayer Lula, posiblemente tenga que conversar con el presidente Trump otra vez para saber en qué puede contribuir Brasil para que tengamos un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida. Dice nuevamente, o mejor dicho, otra vez, porque a principio de este mes justamente Lula habló tanto con Donald Trump como con Nicolás Maduro. Lo hizo por separado, por supuesto. Insistió en que las cosas no se resuelven con tiros, según él mismo relató en referencia a esa conversación telefónica con Donald Trump, que esta es una región de paz, por cierto, que debe seguir así, que no sabe si esto es por el petróleo, por los minerales críticos, por las tierras raras o para derribar a Maduro, pero que lo importante es lograr detener la escalada. Y efectivamente se ofreció para conversar con Venezuela y con otros países también de la región para evitar un conflicto armado. Hay que decir, lo hemos visto esta semana, Estados Unidos sigue desplegando su estrategia de seguridad nacional y acá me refiero a ese documento publicado unos días atrás que hemos tenido la oportunidad de comentar acá, de desmenuzar, así que sigue con la implementación, digamos, de esa estrategia de seguridad nacional con el objetivo asumido, declarado por parte de Washington de recuperar el control del hemisferio occidental. Lo hace con varias modalidades, todas modalidades que venimos observando y también en varios frentes todo al mismo tiempo, incluyendo, ¿por qué no?, además de Venezuela, por supuesto, Colombia, que ya tiene amenazada, y también México. De hecho, este jueves la congresista María Elvira Salazar la congresista estadounidense, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de respaldar, según sus palabras, a las dictaduras de Venezuela y Cuba. En particular, en el caso de Cuba, con el envío de petróleo a la isla y también con la contratación de médicos cubanos, que es un acuerdo que vienen teniendo desde hace varios años. Les propongo que escuchemos la respuesta de Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina. Esa relación siempre ha sido pues una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Entonces no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos. Y a pesar de nuestra posición es soberana, es una decisión soberana. Y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir. El bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos. Quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener. Claudia Sheinbaum marcando soberanía, como lo ha hecho numerosas veces. Esta semana tuvo que salir en varias oportunidades para responder a cuestiones de política exterior, que esto también es un síntoma de esa doctrina Don Roe que viene implementando Donald Trump desde Washington. México tiene una postura clara, siempre la tuvo, basada en el respeto a la soberanía y también en la no injerencia extranjera. Sheinbaum en ese sentido es muy consistente, es muy coherente con lo que ella misma plantea como marco histórico de la diplomacia mexicana. De hecho, ha repasado el nombre de todos los presidentes como para decir, bueno, no somos todos iguales, claramente hay diferencias y de mucho calado en cuanto a política doméstica, pero hay algunos criterios de la política exterior que se fueron manteniendo a lo largo del tiempo. Hay que decir también que es una postura
preventiva, Gaby, porque de eso estamos hablando. Como en el caso colombiano, y Gustavo Petro no solo defiende a terceros, que sí lo está haciendo en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, pero también se defiende a sí misma, o mejor dicho, a México, ¿no? Obvio que México, el gobierno mexicano, tiene margen, un margen que muchos otros no tienen, ¿no? No es el caso de Venezuela ni hablar, pero no es un país alineado como por ejemplo la Argentina de Milei o el Ecuador de Daniel Noboa. Tampoco es Venezuela. México está ahí todavía con cintura diplomática y margen para sentarse en la mesa de negociación. Pero si uno le presta atención a las decisiones que viene tomando la Casa Blanca, ya clasificó, por ejemplo, a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, no solamente los mexicanos, pero digo, eso alcanza en particular a carteles que están muy arraigados, digamos, en México. Y también hace unos días apenas designó al fentanilo, que es esa droga que se consume tanto en Estados Unidos y que mata a tantísima gente, bueno, como arma de destrucción masiva. Todo esto son movimientos que uno no puede no observar y que no son solamente cambios en la retórica. Lo que hacen de alguna manera es abrir la puerta formalmente a una posible incursión militar estadounidense. Muy bien, así está el mundo y te lo contó Orián, por supuesto. 3 de la tarde, 3 minutos, ahí aparece el QR en pantalla, siempre lo mencionamos, simplemente para que ustedes puedan tener al Destape en todas sus plataformas como uno de los sitios favoritos ahí en su celular. Simplemente lo que tienen que hacer es acercar el celular, hacen como que sacan una foto y se les va a desplegar un link. Ustedes tienen que hacer clic en ese link y ya nos van a tener entonces como favoritos en su celular. Y la recomendación es que siempre nos tengan ahí el Destape para que se puedan enterar de absolutamente todo. Maldita suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070.